11 de la noche, 37 minutos. Continuamos con más noticias. Vean, las últimas horas en el Cauca han sido de miedo y zozobra. Las disidencias de las FARC han sembrado el terror y los que han llevado la peor parte son los niños y sus familias, que han tenido que salir huyendo en medio del fuego cruzado. Pues Carlos Andrés, usted estuvo en Buenos Aires, Cauca, una población que hoy tiene varias cuadras destruidas por los ataques con explosivos. ¿Qué le dijo la gente y cómo le fue? Adelante y buenas noches. César, televidentes, buenas noches. Pues gran tristeza, regresamos de Buenos Aires con el corazón compungido, llegar a esas callecitas y empezar a apreciar ese panorama de destrucción. La alcaldía, el teatro municipal, el archivo de la población, el banco agrario, la casa de justicia, pero nos duele muchísimo, 14 viviendas de habitantes destruidas. Ingresar a estas viviendas y ver el pesebre, el arbolito de Navidad hechos trizas, pues de verdad genera un gran dolor. Lo que la gente destaca es esa actitud de héroes, de valientes de los policías que durante más de 7 horas repelieron el ataque. Desde una volqueta repleta de explosivos, granadas lanzadas con drones, todo tipo de rampas con cilindros bomba y armamento de largo alcance. Evidentemente la intención del Frente Jaime Martínez era arrasar con Buenos Aires. Me da mucha tristeza ver cómo nos dejaron, pero Dios es grande y nos vamos a recuperar de todo esto. El ataque dejó a la población sumida en el miedo y la desolación. La patrulla, la estación, la alcaldía, el archivo municipal y las viviendas de los habitantes de Buenos Aires, miren, destruidas. Los pesebres, los árboles de Navidad, todo quedó destruido. Las familias se refugiaron como pudieron, mientras las detonaciones sacudieron viviendas, locales y edificaciones públicas. Un día que muchos describieron como interminable. Con mis compañeros logramos repeler todo eso, logramos salvaguardarnos y claramente lo volveríamos a hacer por sus familias y nuestra familia, que somos el orgullo para ellos. Hoy Buenos Aires llora sus daños y se conduele con los policías heridos, pero también reclama paz y protección. En medio de la devastación, la comunidad confía en que la presencia del Estado y la solidaridad permitan que este municipio vuelva a levantarse. Fueron entonces 4 policías gravemente heridos, fueron evacuados, llegaron aquí en una aeronave de la institución, ya están recibiendo atención médica en el Hospital San José de Popayán. Fue un proceder demencial y eso, que el principal plan no les funcionó. Tenían una volqueta repleta de explosivos para atacar a la población de Buenos Aires. El municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, se despertó con las disidencias intentando tomarse el pueblo. Durante 7 horas se convirtió en un infierno bajo el ataque demencial de las disidencias. No, esos policías. A las 6 de la mañana empezó el objetivo, la estación de policía y la alcaldía, que fueron atacadas con ráfagas de fusil y explosivos artesanales. La gente abría con temor sus ventanas solo para confirmar el horror que se vivía afuera. Hombres con fusiles empezaron a amenazar a la población y a tomarse las calles. Utilizando megáfonos, se dirigían directamente a los policías atrincherados exigiendo que se entregaran. Desde las montañas, los disidentes apuntaban sus armas contra los uniformados. En las entradas y salidas al municipio dejaron cilindros cargados con explosivos. Buenos Aires quedó cercada. En aire, los militares intentaban recuperar el control mientras eran atacados. Al final de la arremetida, una explosión se escuchó en todo el municipio. Las disidencias atacaron la sede bancaria. La plata como vuela, mano. La plata, güey. No, esto parece película. Son entonces 14 viviendas civiles destruidas. Hoy planeaban empezar con la novena de aguinaldos, con la novena al Niño Dios, pero hoy ni siquiera saben dónde van a pasar la noche porque sus viviendas resultaron destruidas. El dolor, la tristeza y la destrucción que reinó hoy durante todo el día en el municipio de Buenos Aires, en el noroccidente del Cauca. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Carlos Andrés, gracias. Una noche bastante dolorosa para los habitantes de Buenos Aires. Gracias. Y es que vean, la información que entrega oficialmente la policía sobre este demencial ataque de las disidencias es aterrador. Lo vamos a ver precisamente en pantalla. Durante más de 8 horas los policías repelieron los ataques indiscriminados contra la estación de Buenos Aires. En los primeros minutos los delincuentes lanzaron más de 20 artefactos explosivos. Ante los actos terroristas, los habitantes se vieron obligados a abandonar sus casas.
8 policías resultaron heridos. Ese es, digamos, que el número oficial en este momento que entregan las autoridades. Y además fueron abatidos 6 integrantes de la estructura criminal. Fortaleceremos nuestro servicio de policía aquí en Buenos Aires y todas las estaciones del Cauca. Manejaremos unas acciones estratégicas con el fin de contrarrestar cualquier actuación criminal y estaremos permanentemente al cuidado de nuestras comunidades como lo demanda la ley y obviamente como lo demanda nuestro servicio de policía. 11:42, vean, y el Valle del Cauca no es ajeno a los actos terroristas. Hoy 2 familias y Colombia lamenta la partida de los subintendentes de la policía. Hablamos de Robert Steven Melo y de Jorge Leonardo Gómez, cobardemente asesinados en Cali esta madrugada mientras realizaban un patrullaje de rutina en el oriente de la ciudad. Ingrid, ¿qué más se sabe? César, buenas noches. Las familias de los uniformados siguen a la espera de que Medicina Legal les entregue los cuerpos de sus seres queridos, de esos 2 subintendentes de la policía asesinados esta madrugada aquí en Cali, de 33 y 36 años. Esos compañeros de trabajo que estaban patrullando esa zona del oriente de la capital vallecaucana cuando fueron víctimas de este ataque terrorista que las autoridades le han atribuido al ELN. El reloj marcaba a las 3:50 de la madrugada cuando el horror se apoderó del barrio Mariano Ramos en el oriente de Cali. Fue horrible, uno no sabía que, nosotros decíamos que era una bomba, pues nos despertó y se oía el grito de la policía. Los subintendentes Robert Steven Melo Londoño y Jorge Leonardo Gómez Ochoa adelantaban patrullajes de rutina en el sector. A su paso por este punto del vecindario, los terroristas detonaron un artefacto explosivo. Los 2 funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la clínica Valle del Lili. Sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo. Minutos más tarde vino la segunda detonación. Los policías muertos decían, pero la verdad yo no vi muertos ahí, ya se los habían llevado. Estaba en una moto en la calle y ya estaba yo en esas cuando ¡pum! Que suena así, sonó la otra explosión. Habitantes del sector reclaman más tecnología para seguridad en su barrio. Hay que tener en cuenta que ese basurero que está allí aprovechan todo. Eso ya lo deberían de quitar allí. Los criminales habrían utilizado cámaras trampa para percatarse de la presencia de uniformados y así poder cometer este ataque terrorista. Sobre la recompensa, 400 millones en total, 200 de ellos entregados por la alcaldía, 200 más por la gobernación del Valle del Cauca, con el que las autoridades esperan que quienes tengan información sobre los responsables del ataque denuncien para dar con la captura de ellos, pero que también información que logre ayudar a las autoridades a prevenir situaciones como esta y así evitar que haya nuevas acciones violentas en la capital vallecaucana. Información desde Cali. Buenas noches. Gracias, Ingrid, por la información que nos entrega. Avanzamos con más noticias. Vean, el ELN hostigó la base militar del municipio de Villanueva, sur de La Guajira. El ejército repelió el ataque y trata de retomar el control de la zona. Además, se reporta el ataque con explosivos de la vía férrea de Cerrejón a la altura del kilómetro 51. Allí las autoridades acordonaron la zona para evaluar las afectaciones. Y seguimos en esa zona. Vea, los 35.000 habitantes de Aguachica están desabastecidos de carne de res por las amenazas del ELN, ya que la planta de sacrificio que diariamente distribuye más de 30 toneladas de carne a esta ciudad del sur del Cesar se encuentra en el Catatumbo, donde los conductores de camiones no han podido salir del frigorífico por temor a ser atacados. No, en la ciudad prácticamente no hay carne de res porque la cooperativa de nosotros es la que comercializa la carne para todos los expendios de Aguachica. Tienen que parar mucha gente, los que tienen las microempresas de hacer empanadas, los que tienen los restaurantes, los que tienen para preparar comidas especiales ahorita en la temporada navideña. Y cambiamos de tema porque hoy la Fiscalía destapó un nuevo escándalo. Capturó al comandante de aviación del Ejército, coronel Julián Ferney Rincón, y otros 2 civiles por presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato por $32 millones para la reparación de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. Recuerden que Noticias RCN hemos denunciado que varios de esos helicópteros rusos están en tierra por falta de mantenimiento.
En noticias internacionales, vean, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un contundente ultimátum al régimen de Nicolás Maduro. A través de su cuenta Truth Social, dijo que Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande en la historia de Sudamérica. También ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros, así sean autorizados, que entran y salen de Venezuela. Acusó al régimen de robarse yacimientos de petróleo para financiarse. Ya hay reacciones. El congresista republicano Carlos Jiménez escribió en su cuenta X: llegó la hora. Mucha atención, porque hace apenas unas horas Venezuela dio una respuesta ante las declaraciones del mandatario estadounidense. A través de un comunicado oficial, el régimen afirmó que el pueblo venezolano, en absoluta opinión y unión popular, militar y policial, permanece en defensa estricta de su territorio, sus riquezas y su libertad. Y en medio del despliegue militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera y como terrorista global, especialmente designado. Esta banda criminal violenta, acusada de múltiples atentados en el país, también fue incluida en la llamada lista Clinton. El Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia, fue designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una organización terrorista extranjera y como terrorista global especial designado. El Clan del Golfo es una organización delictiva, violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. Esta banda criminal, acusada por la Unión Americana de perpetrar múltiples atentados en el país, también fue incluida en la lista Clinton, que está bajo administración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió una vez más que la administración Trump usará todo su poder para defender la seguridad de los Estados Unidos. Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional. Esta designación contra el Clan del Golfo ocurre días después de que el presidente Donald Trump amenazara a Colombia con un posible ataque, tras afirmar que en el país hay fábricas de producción de cocaína. Y otra noticia del día: la reforma a la salud del gobierno Petro se hundió en la Comisión Séptima de Senado. Con 8 votos a favor del archivo, el gobierno no logró convencer a los congresistas sobre la viabilidad del proyecto, que reclamaron la falta de más de claridad por parte del Ministerio de Hacienda sobre la financiación del proyecto en caso de que fuera aprobado. Y hoy 2 decisiones judiciales contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejan ver que los llamados de la justicia son para acatarlos y que la demora en tomar decisiones acarrea investigaciones. Daniela Enríquez, cuéntenos bien de qué se tratan estos pronunciamientos. Buenas noches. César, televidentes, pues fueron justamente 2 órdenes las que le dejaron claro al ministro Jaramillo que la justicia pues debe cumplirse. Por un lado, la Procuraduría formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a él, a otros 3 exministros y a varios exfuncionarios del Gobierno Nacional, justamente por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud de los docentes, el FOMAC. Irregularidades, por ejemplo, como la firma express del manual de contrataciones. Justamente de este juicio, de donde dependerá si hay una eventual sanción. Esto por un lado, pero por otro lado la Corte Constitucional le dijo que no hay más tiempo y negó el plazo que el ministro había pedido para presentar la documentación completa sobre los reajustes de la UPC, unos documentos que la Corte lleva pidiendo varias veces y que pues no se han presentado. Es justamente por eso y porque el alto tribunal considera han sido más los incumplimientos e incluso los desacatos por parte del ministro, que ya se compulsaron copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, y también se declaró en desacato. Por ahora, el ministro tendrá hasta el próximo jueves en la mañana para presentar la documentación completa. De no ser así, podría ser sancionado tanto disciplinariamente como judicialmente. Nosotros, por supuesto, seguimos muy pendientes del cumplimiento de estas fechas. César. Muy bien, Daniela, gracias. Hacemos una pausa a las 11:51 esta emisión de noticias. Ya regresamos con otros hechos del día. Recomendado es Donde habitan las sirenas. Es la historia de Lucía, quien a pesar de querer huir de su pasado, no puede librarse de él hasta que sane algunas heridas. Por eso debe regresar al lugar de sus orígenes. Allí descubrirá más de lo que se imagina, incluyendo el amor verdadero. Muy bien, con esto me despido solo por el momento. Para ustedes una feliz noche. Luza, feliz noche, gracias. Hasta aquí Noticias RCN. Los invitamos a seguir con nuestra programación, a que estén atentos a nuestra emisión de las 5:30 de la mañana. Feliz noche, que descansen.